Hola a todos y todas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo live de inversiones, donde hablaremos sobre qué está pasando en los mercados y cómo impacta esto en mis inversiones. Mi nombre es Francisca Jubal, soy Product Owner de Marketing Digital en Itaú Chile y hoy me acompaña para hablar de estos temas Eduardo Villablanca, quien es Product Owner de asesoría en Itaú Inversiones, con quien revisaremos el escenario actual, qué pasó con Silicon Valley Bank y cómo se han comportado los mercados. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Fran, súper bien, feliz de estar aquí conversando nuevamente contigo y con todos nuestros clientes y las personas que nos están viendo, sobre todo con estas 2 semanas últimas que hemos tenido con hartas noticias y algo más de volatilidad. Así que va a estar bien entretenida la conversación. Sí, de todas maneras, yo feliz también de que estemos retomando esta instancia que habíamos dejado pausada durante el verano, pero ahora ya volvemos con todo con los lives de inversiones. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo a todos quienes nos están viendo que estamos transmitiendo en vivo, por lo que los invito a que nos puedan dejar sus dudas, sus preguntas en el chat. Con el equipo las vamos a ir respondiendo durante la transmisión. Edu, comencemos entonces. La gente está preocupada por los titulares que hemos visto las últimas semanas, con la quiebra de Silicon Valley de Bank, por ejemplo, y otros bancos que han tenido problemas. ¿Nos puedes contar cómo se generaron estos problemas para Silicon Valley Bank puntualmente? Sí, obvio que sí, Fran, y yo creo que ciertamente el principal tema que hemos tenido estas últimas semanas, como comentabas tú, yo creo que lo primero que hay que entender es que es un tema bien específico, bien particular de algunos bancos que han tenido problemas de liquidez, pero no es un tema generalizado del sector bancario ni en Estados Unidos ni en todo el mundo, ni tampoco un tema a nivel de mercado que puede impactar a otros sectores por ahora. Y eso porque precisamente si entramos a hablar ya más en detalle de lo que le pasó a Silicon Valley Bank en Estados Unidos, hay que partir diciendo que es un banco que está con sus operaciones centradas en California, que obviamente es el centro a nivel mundial del sector tecnológico, y ciertamente este banco financiaba mucho al sector tecnológico y tenía mucha exposición a ese sector. Entonces, en primer lugar, hay que entender que parten sus problemas por esta tremenda exposición que tenía al sector tecnológico, lo que obviamente no es normal, obviamente no todos los bancos están tan expuestos a tener clientes, ¿no es cierto?, de un solo sector, como sí lo tenía este banco en particular, y además fue un sector que comenzó a tener problemas con este ciclo de alzas de tasas. Ciertamente cuando la Fed y todos los bancos centrales empezaron a subir las tasas, se encareció obviamente el costo del crédito, el costo que tiene endeudarse, y ciertamente las compañías del sector tecnológico son muy intensas y requieren mucho capital de trabajo y dinero para poder invertir y seguir creciendo. Entonces, ciertamente, por ahí ya empezamos a tener algunos problemas que de nuevo son muy particulares de algunos bancos en específico que están muy cargados hasta hacia este sector, pero no es un tema generalizado. Entonces, parten los problemas por ahí. En segundo lugar, obviamente los bancos reciben la plata de los aportantes, de los depósitos que los clientes hacemos. Parte de esa plata obviamente la prestan y otra parte la tienen que tener invertida, obviamente para poder pagar los retiros que hacen los clientes eventualmente. Y las inversiones que tenía este banco también eran bastante atípicas. Tenía una gran parte de esas inversiones invertidas en instrumentos de más largo plazo, a tasa fija, que como probablemente varios de ustedes saben, cuando suben las tasas, los instrumentos de renta fija o instrumentos de deuda o los bonos, cae el precio. Entonces, ciertamente empezaron a necesitar, obviamente, liquidez para pagar retiros de los clientes, pero obviamente parte de las inversiones que tenían, de los activos que tenían para pagar esos rescates, los tuvieron que empezar a vender con pérdidas, lo que obviamente también es un tema bien particular de este banco en particular y un par más, pero tampoco un tema generalizado del sector que todos los bancos tengan en su balance gran parte de sus inversiones con niveles de pérdida relevantes. Y además, obviamente, el sistema bancario funciona mucho con la confianza. Obviamente, en general, ningún banco va a poder pagar los retiros de todas las personas de un día para otro, porque obviamente usan esa plata para prestarla y también una parte la tienen que tener invertida para pagar, ¿no es cierto?, una parte de esos rescates, que ahí hay una normativa que te exige tener una parte de reservas, ¿no es cierto?, para poder pagar eventuales retiros de tus clientes. Pero obviamente en este caso se dieron varios temas en particular
que no se pueden generalizar al resto del sistema bancario y que generaron los problemas que tuvimos en Silicon Valley Bank. Como hablábamos, también hay un tema de confianza. El mismo banco, obviamente, cuando empezó a tener, ¿no es cierto?, retiros de sus clientes, obviamente hoy en día tenemos teléfonos celulares prácticamente todos y este tipo de noticias, cuando hay temor y falta de confianza con que un banco en este caso te pueda pagar, ¿no es cierto?, si es que tú retiras tu plata, se empieza a pasar muy rápido y obviamente se generó una falta de confianza hacia el banco, que además se confirmó con un aumento de capital que intentó hacer el banco que fue fallido. Obviamente ellos intentaron levantar más plata para obviamente tener más liquidez y poder pagar los retiros que estaban teniendo. Obviamente no les fue muy bien con el aumento de capital y eso empezó a generar una espiral de falta de confianza hacia este banco, obviamente, en particular. Pero obviamente hay que destacar eso, que es un hecho bien puntual, que no se puede generalizar al resto del sector bancario, ni mucho menos también ni en Estados Unidos ni al resto del mundo. El Silicon Valley Bank es el banco número 16 dentro de Estados Unidos. Está el Signature Bank, que también está con problemas de este tipo de liquidez, que está en el número 29. Y ciertamente han habido bancos, ¿no es cierto?, más grandes que han salido a aprovechar un poco estos problemas. De hecho, uno de los bancos grandes salió a comprar parte de estos activos de Silicon Valley Bank, obviamente un precio más barato. Entonces hay que entender que es un tema particular de estos bancos que tenían obviamente condiciones bien específicas, pero que no son extrapolables al resto del sector bancario ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Y ciertamente que es un tema de confianza, lo que obviamente empezó a generar ruido y empezó a generar también gran parte de los problemas que tenemos al día de hoy, sumado también, obviamente, a esta sobreexposición que tenía al sector financiero, tecnológico, este banco en particular, y también a las inversiones, ¿no es cierto?, de muy largo plazo, que fueron muy sensibles a este ciclo de alzas de tasas y que tenían pérdidas, ¿no es cierto?, en el caso de que vendieran esos instrumentos, que fue lo que tuvieron que hacer, que eran bien relevantes. Y eso, de nuevo, no es normal en el resto de los bancos y no se repite en general en todos los bancos de Estados Unidos, ni menos obviamente en el resto del mundo. Tuvimos también obviamente noticias por el lado de Credit Suisse. Credit Suisse, banco suizo, que hace ya más de un año venía con problemas básicamente de mala gestión, que obviamente explotó también estas últimas semanas, pero también es un tema distinto a lo que pasó con estos casos en Estados Unidos. Obviamente Credit Suisse, de nuevo, venía con problemas arrastrándolos hace bastante tiempo y obviamente también empezó a generar problemas de confianza con todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, hasta que finalmente fue comprada por la competencia que es UBS, que soluciona de alguna forma también los problemas que tenía o que podrían haber tenido los clientes de Credit Suisse. Así que separar también un poco eso, que también ha generado ruido y volatilidad y está en los titulares al día de hoy, que es un tema distinto, que se originó por otras razones de las que ocurrieron en Estados Unidos, en el caso de Credit Suisse, un banco que venía arrastrando estos problemas hace más de un año, hace bastante tiempo, problemas más de gestión, más que lo que comentábamos recién en el caso de Estados Unidos en particular. Así que yo creo que también es bueno hacer esa diferencia del cómo se originaron estos problemas en el caso de Credit Suisse, Europa, y de lo que vimos en Estados Unidos. Perfecto, Edu. Bueno, antes de seguir con las preguntas, les recuerdo a quienes nos están viendo que estamos transmitiendo en vivo. Así que aprovechen de preguntar si tienen dudas, si tienen preguntas sobre lo que pasó con Silicon Valley Bank, sobre algún otro tema de mercado o de inversiones, mándenlas por el chat y ahí con el equipo las vamos respondiendo durante la transmisión. Edu, sigamos con este tema de Silicon Valley Bank, que bueno, ha tenido y generado harta preocupación. ¿Qué pasó con los mercados luego de la quiebra del Silicon Valley Bank? ¿Y qué riesgo están viendo? Mira, obviamente una tremenda pregunta el analizar lo que ha pasado después de estos eventos. Obviamente el impacto inicial fue negativo. Obviamente los bancos son el corazón, por ponerlo de alguna forma, como metáfora, ¿no es cierto?, de la economía, ¿no es cierto?, de cualquier país. Al final el banco es el que bombea, ¿no es cierto?, la liquidez, el dinero hacia las personas y hacia las compañías, y ciertamente que el que empiece esta falta de confianza y estos temores de problemas de liquidez que puedan tener los bancos, ciertamente que genera mucha preocupación y generó inicialmente un impacto negativo, obviamente, en los mercados. Obviamente en los mercados
ya venían bien nerviosos, obviamente, con este ciclo de alzas de tasas de los bancos centrales que obviamente generaba dudas sobre el crecimiento económico, y si a eso le sumamos, obviamente, estas dudas que empezaron a ver sobre el sector bancario, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ciertamente que la respuesta fue inicialmente negativa. Sin embargo, lo bueno pasado es que la Fed, el Banco Central en Estados Unidos, tuvo una respuesta que fue bastante rápida. Prácticamente durante un fin de semana, una vez que explotó este tema de Silicon Valley Bank, que fue un viernes, durante el fin de semana la Fed preparó, ¿no es cierto?, un paquete de ayuda para el sector bancario que de alguna forma solucione el problema que estábamos teniendo de liquidez, y eso logró traer bastante calma a los mercados. ¿Qué fue lo que hizo la Fed? Como comentábamos, al final del día el gran problema que tuvo Silicon Valley Bank fueron problemas de liquidez, que al final del día tenía estas inversiones que tenían pérdidas grandes, que si salía a vender para pagar los rescates a sus clientes, tenía que venderlas con una pérdida relevante, y eso obviamente genera un impacto en los resultados de la compañía que son bien grandes. La Fed, para solucionar ese problema, al final del día generó un plan de financiamiento de emergencia para los bancos, en donde les va a prestar plata a los bancos para que no tengan que salir a liquidar esas posiciones que pueden tener pérdidas, y así, si es que obviamente los clientes quieren rescatar su plata y retirar su dinero de algún banco, lo puedan hacer sin que el banco tenga que salir a vender con pérdidas, ¿no es cierto?, estos instrumentos. Y de esa forma, obviamente, se soluciona este problema, este impacto, ¿no es cierto?, que podías tener en la liquidez de los bancos, y eso obviamente que calmó a los inversionistas de forma bastante rápida. Hay varias, ¿no es cierto?, discusiones en este minuto. De hecho, por ejemplo, los depósitos en Estados Unidos tienen una garantía por hasta $250,000. Incluso se está discutiendo subir un poco esa garantía, que ese fue uno de los temas también de Silicon Valley Bank, que gran parte de sus clientes estaban por sobre ese monto de $250,000 garantizados por la Fed. Y al final del día también generó un problema de confianza. Se está discutiendo a lo mejor subir ese límite, pero ya con la respuesta que tuvo la Fed de generar este programa, ¿no es cierto?, de préstamos al sector bancario, se soluciona el problema de liquidez que podían tener los bancos, y obviamente eso restableció obviamente la confianza de los inversionistas, y se ha visto, ¿no es cierto?, una estabilización bien relevante en los mercados. Otro tema bien relevante es que, obviamente, con todo este entorno de ayuda al sector bancario por parte de la Fed, también se empezaron a ajustar las expectativas de que la Fed siga subiendo la tasa. Obviamente, hace 3 semanas atrás, un mes atrás, se esperaba que la Fed siguiera subiendo la tasa hasta un 5,75%, casi 6%. Hoy en día cambió eso de forma bien relevante, y se espera que la Fed, probablemente el día de hoy, que tenemos una nueva reunión, suba la tasa en 0,25 puntos base, y el mercado no espera más alzas sobre eso. Entonces la tasa podría llegar obviamente al rango de 4,75, 5%, eventualmente en la reunión de hoy, si es que se da lo que espera el mercado, y después ya no tendríamos más alzas de tasas. Y eso obviamente es bien positivo también para los mercados, y se lo tomaron obviamente de buena forma, sobre todo ahí por el lado de la renta fija en general, que empezó a internalizar estas expectativas, incluso de recortes en la tasa de política monetaria que podríamos tener por parte de la Fed, que obviamente es bien cuestionable. Es una noticia que está recién en desarrollo, partiendo. Hoy día va a ser clave ver lo que diga la Fed, pero indudablemente que se calmaron bastante estas expectativas de que la Fed siguiera subiendo la tasa, y cambia un poco el escenario, y eso también da bastante tranquilidad. Obviamente no tiene mucho sentido que la Fed, por un lado, esté ayudando a los bancos y entregándoles liquidez, y por otro lado siga subiendo la tasa de política monetaria, retirando liquidez. Así que la respuesta inicial de los mercados fue obviamente volatilidad, retornos negativos, pero después, con la respuesta rápida de los bancos centrales y de la Fed en particular, se empezó a ver muchísima más tranquilidad. Perfecto. Edu, antes de seguir con las preguntas, tenemos una pregunta acá de Paula. Paula pregunta, ¿se ve riesgo de quiebra en los bancos de Chile? Es una súper buena pregunta que nos han hecho varios clientes. Como conversábamos, al final del día, estos problemas son bien específicos, bien centrados en un par de bancos en Estados Unidos. No se ve, obviamente, un impacto, ¿no es cierto?, de esto en el sector bancario en nuestro país. Acá tenemos una regulación
bastante robusta, que le exige a los bancos, ¿no es cierto?, tener reservas de capital que son bien razonables para que puedan, ¿no es cierto?, enfrentar estos escenarios a lo mejor en donde necesitan más liquidez. Entonces no se ve para nada un contagio ni de estos bancos en Estados Unidos al resto del sector bancario en Estados Unidos y menos tampoco hacia Chile. Así que obviamente ahí tenemos de nuevo regulaciones que son bastante robustas y que le permiten al sector bancario al día de hoy estar bien tranquilo ante eventuales, ¿no es cierto?, escenarios en los que requieran mayor liquidez. Perfecto. Volvamos, Edu, al tema de la Fed que mencionabas anteriormente. Hagamos doble clic ahí. Nos contaste que el mercado está esperando que las alzas de tasa terminen antes de lo previsto. ¿Por qué esto es tan importante? La Fed básicamente ha marcado la pauta de lo que ha pasado con los mercados desde el 2021. 2021, el año pasado, y obviamente este año no va a ser distinto. Al final del día, hoy en día, como comentábamos, se ajustaron, ¿no es cierto?, a la baja estas expectativas de alzas de tasas que podría seguir teniendo la Fed e incluso se empezaron a internalizar recortes en la tasa de política monetaria. Para entender por qué eso tiene un impacto que el mercado se lo ha tomado de forma positiva, hay que entender un poco de dónde viene esta decisión de política monetaria que toma la Fed y todos los bancos centrales. Obviamente salimos de un episodio de mucha inflación, seguimos teniendo un escenario con alta inflación y el principal objetivo que tienen los bancos centrales en general es manejar la inflación dentro de límites que sean razonables. Obviamente, como tuvimos más inflación, subieron las tasas de política monetaria para encarecer el costo del crédito, desincentivar que las personas consuman tanto y de esa forma frenar un poco esta mayor inflación que estábamos teniendo. Esa misma alza de tasas, obviamente, generó el riesgo de que a la Fed y a los bancos centrales se les pasara la mano a lo mejor con este retiro de estímulos y alzas de tasas y terminaran frenando de golpe el crecimiento económico. Y de hecho, de cara al 2023 se espera menos crecimiento económico, obviamente, después de este ciclo de alzas de tasas y retiro de estímulos. ¿Y por qué ahora es positivo? Porque obviamente una parte, ¿no es cierto?, de los problemas que tienen estos bancos fue originado precisamente por estas alzas de tasas que impactó obviamente en una parte de los activos que tienen estos bancos que de liquidarlos lo van a tener que hacer con pérdida y obviamente si es que la Fed empieza a hacer lo contrario, deja de subir la tasa y eventualmente también la empieza a bajar en algún minuto, eso podría obviamente tener un impacto positivo en esos mismos activos que están con una pérdida por las alzas de tasa. Entonces, en primer lugar, es eso. En segundo lugar, también, si es que la Fed empieza a moderar un poco su mensaje, que va a ser clave ver lo que tengamos en la reunión del día de hoy, que a lo mejor tampoco se espera que la Fed pase de un mensaje agresivo o hawkish, como se le llama, a un mensaje más expansivo y dovish. Sería muy raro que la Fed cambie su mensaje en 180 grados de una dirección a otra sería muy raro. Pero obviamente si es que ya empieza a moderar un poco el mensaje y empieza a señalizar ya que estas alzas de tasas podrían estar llegando a su fin, obviamente que eso también calma un poco este riesgo de menor crecimiento y eventualmente recesión que teníamos. Y obviamente ya cuando empezamos a discutir que la Fed podría bajar la tasa, que también es la discusión que tenemos hoy en día en nuestro país por parte del Banco Central de Chile, cuándo y cuánto van a bajar la tasa, cuando ya se empieza a tener esa discusión, partes ya otra parte del ciclo económico en donde tienes un banco central que cuando baja la tasa lo que está haciendo es volver a estimular la economía y ahí empezamos a hablar de eventualmente más crecimiento, obviamente con tasas más baratas las personas van, se endeudan más, consumen más y obviamente vuelves a tener más crecimiento económico. Entonces, ciertamente que es súper positivo y por eso obviamente es tan importante lo que ha pasado últimamente, irónicamente, al final del día, todo esto que pasó con los bancos en Estados Unidos y Credit Suisse también, de alguna forma podrían frenar lo agresiva que estaba haciendo la Fed y podrían a lo mejor hacer que termine antes este ciclo de alzas de tasas. Incluso podría hacer que tengamos recortes también en la tasa antes de lo esperado, lo que obviamente es positivo. Ahora, el gran dilema y tema que tiene la Fed al día de hoy es qué va a privilegiar, o la inflación, que obviamente la inflación en Estados Unidos se ha empezado a moderar, pero obviamente sigue en niveles altos. ¿Qué va a hacer? ¿Privilegiar esa inflación y seguir subiendo la tasa un poco más para frenar ya de golpe la inflación? ¿O privilegiar la estabilidad financiera, que ciertamente también es un tema bien relevante y obviamente la Fed
y ningún banco central quiere ser el culpable, ¿no es cierto?, de una crisis, ¿no es cierto?, más grande. Entonces la Fed tiene ese gran dilema: ¿qué es lo que va a hacer? ¿Seguir subiendo la tasa mirando la inflación, o a lo mejor va a aguantar un poco más de inflación en función de la estabilidad financiera? O de repente tener algunas medidas para poder separar un poco esta discusión de inflación versus estabilidad financiera. Pero hoy día va a ser un día clave para eso cuando tengamos la reunión de la Fed, así que ahí tenemos que estar bien atentos para ver qué es lo que finalmente nos dice la Fed, que probablemente después de esta reunión vamos a tener ahí más luces y señales de lo que pueda pasar durante el resto del año con la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Perfecto. Tuvimos ahí un tema técnico, ya estoy de vuelta, así que se cayó la señal unos minutos, pero parece que la transmisión de Eduardo siguió sin problema. Edu, tenemos una duda de Camilo. Camilo nos pregunta, y me parece que era en relación a lo primero que estábamos hablando de Silicon Valley Bank. Dice, si cae el precio del bono, da el alza de tasas. ¿Sube la tasa del bono? Efectivamente, sí. Sube la tasa del bono y el retorno esperado que obviamente podrías tener si es que compras estos bonos a lo mejor un poco más estresados, que es la pregunta que a lo mejor nos está haciendo. Hay que tener obviamente mucho cuidado con eso, pero efectivamente sí. Cuando cae el precio de un bono, de un instrumento de renta fija, de deuda, es porque sube la tasa. Obviamente, ¿qué es lo que hay detrás? Y aquí hay que volver a lo mejor a lo más básico, a la relación que hay entre riesgo y retorno en inversiones. Obviamente, si es que tú tienes un bono de una empresa, de una compañía, de un banco en este caso, que está muy estresado, que tiene más riesgo, que ese riesgo significa que a lo mejor no te va a pagar lo que te prometió por haberle prestado plata, en este caso tú como tenedor del bono. Obviamente eso se traduce en que tú a ese bono le vas a exigir una mayor tasa de retorno para que te compense, obviamente, ese mayor nivel de riesgo, y al exigirle una mayor tasa de retorno, obviamente sube la tasa, y obviamente para que efectivamente tengas un mayor retorno lo tienes que comprar a un precio más bajo, más barato. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de que cayó el precio es porque subió la tasa. Buenísimo. Gracias, Edu, ahí por responder la pregunta de Camilo. Eduardo, para ir concluyendo la conversación y la pregunta del millón de dólares, y me imagino que todos quienes nos están viendo hoy día tienen la duda, ¿qué hacemos con nuestras inversiones en este entorno que está más volátil, donde a veces hay factores externos también que obviamente pegan en los activos en los que nosotros podamos estar invirtiendo? ¿Qué podemos hacer? Sí, ese es un tremendo tema y obviamente yo creo que, irónicamente, como comentábamos al principio, todo este problema por el lado de algunos bancos que han tenido todos estos temas de liquidez ha terminado siendo bien positivo para la renta fija en general. Al final del día, como se calman un poco estas expectativas de que la Fed siga subiendo la tasa, que obviamente está por confirmarse el día de hoy, y se empieza incluso a discutir que la Fed podría bajar la tasa un 1% este año, que es lo que tiene internalizado el mercado, que de nuevo es lo que espera el mercado, pero hay que ver qué es lo que nos dice la Fed. Pero ya cambiando un poco el foco de la discusión, calmándose estas expectativas de que la Fed siga subiendo la tasa e incluso empezando a mirar ya eventuales recortes, como comentábamos recién y tomando la pregunta de Camilo, al contrario, cuando caen las tasas, obviamente suben los precios de los bonos, de los instrumentos de deuda, de los instrumentos de renta fija, y eso te genera una ganancia de capital. Entonces, estamos en un entorno bien positivo para la renta fija en general. Obviamente tenemos que ser selectivos, tomar obviamente un nivel de riesgo de crédito razonable, más bajo, que es lo que recomendamos nosotros en este entorno obviamente más volátil, de algunas dudas. Es bueno tener ahí un nivel de riesgo de crédito, ¿no es cierto?, más bajo por el lado de la renta fija en general, pero tenemos dos cosas que son bien positivas. En primer lugar, niveles de tasas que son bastante altos. Yo creo que es cosa de ver lo que pasa en nuestro país. Tenemos la TPM en 11.25%, que es una tasa históricamente alta. En Estados Unidos también la tasa de política monetaria está llegando a niveles, ¿no es cierto?, por ejemplo, similares a los que tuvimos previos a la crisis subprime del 2008, en donde la tasa llegó a un 5.25%. Hoy día, si es que la Fed sube, vamos a terminar ahí en el rango de 5.75, 5, bien cerca de eso, que es el nivel más alto que hemos tenido desde la crisis subprime. Y obviamente las tasas de retorno esperado para los instrumentos de deuda, sean bonos de gobierno, como también bonos corporativos de empresas, están en niveles que son más altos. Y eso, si es que las tasas no se mueven y se mantienen estables, y los precios obviamente se mantienen constantes,
te genera ya un retorno que es bien atractivo porque la tasa está obviamente en un nivel más alto. Y además, si es que consideramos este cambio en el escenario que podríamos tener por parte de la Fed, con incluso ya a lo mejor durante este año algún recorte en la tasa de política monetaria, eso como decíamos, hace caer las tasas y hace subir los precios y te genera un retorno adicional, que es lo que se llama la ganancia de capital en la renta fija. Entonces, vemos con muy buenos ojos la renta fija en general, la renta fija internacional con buen riesgo de crédito y la renta fija local también. También le ha pegado súper bien al mercado local de renta fija lo que ha pasado afuera, las tasas de los instrumentos de deuda de renta fija en general han caído tanto afuera de Chile como también acá dentro de Chile, lo que obviamente es positivo para la renta fija en general. Así que siempre obviamente hay que tener la cabeza fría, mirar en las oportunidades que te entrega el mercado, poner siempre el foco obviamente en la diversificación, en no estar expuestos, por ejemplo, a riesgos específicos que puede tener solamente un sector o un activo en particular, como lo es a lo mejor el sector financiero el día de hoy, tener un portafolio bien diversificado y obviamente nuestro sesgo al día de hoy es más positivo hacia la renta fija en general, aprovechando obviamente la renta fija local, pero también la renta fija internacional que se ve bien atractiva y ahí obviamente se pueden acercar a nosotros, obviamente depende del perfil de inversionista que tenga cada uno de ustedes, pero se pueden acercar a nosotros y nosotros felices ahí de poder apoyarlos a través del ejecutivo de cuentas de inversiones, poder apoyarlos obviamente con una recomendación más a la medida para cada uno de ustedes. Así que obviamente que surgen oportunidades también en estos minutos y la renta fija se ve como una oportunidad bien atractiva, obviamente que hay volatilidad todavía. Yo creo que hay que estar obviamente atentos a eso, a lo que pueda decir la FED hoy día, a lo que pueda pasar con las tasas también después de la reunión del día de hoy, que te puede generar volatilidad mañana y a lo mejor un par de días más, y obviamente cada reunión que tengamos de la FED te puede generar volatilidad, lo mismo las noticias que vayan saliendo, pero con un horizonte de tiempo razonable, pensando en 12 meses de horizonte de inversión, la renta fija internacional se ve bastante atractiva al día de hoy, con un riesgo de crédito, ¿no es cierto?, moderado, más conservador, aprovechando también las oportunidades que tiene la renta fija local al día de hoy. Y ahí obviamente nos gustan más, por ejemplo, los fondos más cortos de duración. En nuestro país tenemos alternativas como el Fondo Mutuo Itaú Ahorro Corto Plazo, el Fondo Mutuo Itaú Ahorro F, el Fondo Mutuo Itaú Dinámico también, que es la estrella que tenemos en Itaú, que te permiten tener exposición a renta fija local y aprovechar las oportunidades que estamos viendo al día de hoy. Eso mismo te iba a preguntar, Edu, cuando hablamos de renta fija, para hacerlo más simple para las personas que nos están escuchando, ¿qué tipo de instrumento, qué tipo de producto de inversión nos referimos? Para que tengan claro, porque claro, uno dice renta fija local, internacional, pero el cliente cuando va y selecciona la inversión, posiblemente no se llame renta fija necesariamente. Entonces, si podéis contar un poquito más de eso. Sí, obvio que sí. Por el lado, por ejemplo, de la renta fija internacional, tenemos fondos como el Renta Dinámica Global, que obviamente invierte en renta fija en todo el mundo con un nivel de diversificación alto, que es un fondo que nos gusta mucho. Tenemos también el Fondo Mutuo Itaú ESG Global Credits, que invierte en deuda corporativa a nivel global, bonos de empresas, pero con muy buena calidad crediticia. Son instrumentos que tienen grado de inversión o investment grade, como se le llama, que son buenos pagadores cuando tú tienes la deuda de estas compañías. Eso por el lado internacional, yo te diría que son los dos fondos que más nos gustan. Y como comentábamos, por el plano local, tenemos ahí fondos como el Fondo Mutuo Itaú Ahorro Corto Plazo, que tiene foco en invertir en instrumentos en pesos con muy baja duración. Hoy en día lo tenemos un poco más allá de medio año de duración, aprovechando obviamente los niveles de tasas altos que tenemos en estos plazos más cortos, con bajo nivel de riesgo, que es un escenario súper positivo, que no se da siempre. En general, para tener niveles de retorno como los que tenemos al día de hoy, bueno, que no se dan casi nunca, pero si quieres buscar más retorno tienes que ir a tomar más duración. Al día de hoy puedes tener muy buenos retornos con poco riesgo de duración, con poca sensibilidad precisamente a estos cambios en los niveles de tasa. Tenemos también el ahorro UF, el Fondo Mutuo Itaú Ahorro UF, que tiene foco en invertir en instrumentos en UF. Todavía vemos, ¿no es cierto?, que la inflación es un tema. Obviamente el dato de febrero salió bajo lo esperado, con un menos 0,1 mensual,
pero igual seguimos viendo obviamente inflación relevante en los próximos meses y también nos gusta tener algo de ponderación en UEF al día de hoy en nuestra recomendación. Y además tenemos también el fondo Mutu Itaú dinámico, que obviamente es un fondo que, como lo dice su nombre, es súper flexible, que es capaz de sortear de muy buena forma los escenarios que vamos viendo. Es un fondo que invierte en renta fija local también, que puede tener incluso sobre 100% en UEF, como lo tuvo en algún minuto cuando nos gustaba mucho la UEF y veíamos mucha inflación. Hoy en día está muy balanceado, prácticamente 50 y 50% entre pesos y UEF. Está también corto en duración. Y obviamente un fondo flexible que se va acomodando, cambiando su ponderación entre pesos UF, alargando, acortando la duración, utilizando también instrumentos derivados para poder capturar, ¿no es cierto?, ese valor que vemos en la renta fija local. Y precisamente tenemos un portafolio recomendado conservador al día de hoy que incluye estos fondos y un par más, así que obviamente la invitación ahí es que nos escriban, se contacten con nosotros, con su ejecutivo de cuentas, inversiones de Itaú para que los podamos apoyar, obviamente siempre mirando el horizonte de inversión que tienen, los objetivos y el perfil de inversionista para hacerles la mejor recomendación a cada uno de ustedes. Perfecto. Eduardo, ya para ir finalizando, tenemos varias preguntas, así que pasemos a la sección de las preguntas que no hemos hecho, ¿te parece? Me parece perfecto. Súper. Mira, acá Cristian nos pregunta lo siguiente. Lo que pasa, ¿está afectando al fondo mutuo mi cartera Tranqui? Ha estado bajando mucho últimamente. Sí, es una muy buena pregunta. Ciertamente que el fondo Mutu Itaú Mi Cartera Tranqui es un fondo que tiene una gestión activa, que invierte en fondos de Itaú, pero también en fondos de nuestra plataforma abierta de inversiones, en donde nos juntamos todos los meses a revisar cuál va a ser el posicionamiento de ese fondo, viendo efectivamente lo que ha pasado con los mercados. Es un fondo que al día de hoy tiene un mix de renta fija internacional y también renta fija local. Obviamente es un fondo recomendado para al menos un año de horizonte de inversión, pero es uno de los fondos con los que tenemos muy buenas perspectivas al día de hoy. Como comentábamos, la renta fija tanto local como internacional se ven con muy buenas perspectivas de cara al año 2023 y es uno de los fondos que nos gustan, la verdad, al día de hoy. Obviamente puede tener volatilidad, sí, no es un fondo que vaya a rentar todos los días positivo, por eso lo recomendamos para al menos 12 meses de horizonte de inversión, pero si empezamos a ver un poco más la historia de este fondo, es un fondo que va a tener un mix entre renta fija local e internacional, y si vemos el desempeño que ha tenido, ha logrado tener un desempeño positivo, pese a lo desafiante que hemos tenido los últimos 2 años. Por ejemplo, el año pasado la renta fija internacional obviamente anduvo súper mal, fue de los peores años en la renta fija internacional en las últimas décadas, y el fondo obviamente se fue más hacia renta fija local, logrando tener un desempeño positivo. El 2021 se dio lo contrario, la renta fija local anduvo muy mal, también de los peores años en la historia de la renta fija local, y cargamos el fondo hacia renta fija internacional. Entonces tiene una estrategia flexible que va buscando ahí el retorno en donde lo estemos viendo, y que tiene buenas perspectivas de cara a este año 2023, pero obviamente puede tener volatilidad, y ciertamente que cuando tenemos este tipo de noticias y se generan, ¿no es cierto?, movimientos en las tasas, obviamente que el fondo puede tener algo de volatilidad, pero si el cliente lo ve pensando en 12 meses de horizonte de inversión, obviamente la visión que tenemos es bien positiva para ese fondo porque invierte precisamente en la clase de activo que más nos gusta, que es la renta fija. Súper. Tenemos una duda de Camilo respecto a cómo influye la tasa en los depósitos a plazo. Dice, en teoría, si sube la tasa del bono, ¿la tasa que entrega el depósito a plazo debería subir también? La tasa de un depósito a plazo es distinto, está muy relacionado con la tasa de política monetaria que tiene cada país, y obviamente se espera que la tasa de política monetaria en nuestro país se mantenga e incluso empiece a bajar. El mercado ya está internalizando que probablemente en mayo en esa reunión vamos a tener recortes ya en la tasa de política monetaria, y obviamente como el Banco Central va a bajar la tasa de política monetaria, los depósitos a plazo probablemente también van a empezar a tener una caída en sus niveles de rentabilidad. Así que la recomendación que tenemos al día de hoy, obviamente dependiendo del perfil de inversionista de cada cliente, es que vean también la alternativa de fondos mutuos que se ven beneficiados incluso en un principio de esta caída de tasas, porque se genera esa ganancia de capital que no vas a tener en el depósito a plazo, porque en el depósito a plazo tú fijas obviamente un plazo para invertir,
a una tasa determinada y sabes cuál va a ser el monto al vencimiento y eso es lo que te van a pagar, versus un fondo mutuo que efectivamente se puede ver beneficiado de estas caídas en las tasas y de ganancias de capital. Pero en el depósito a plazo no, de hecho obviamente como se espera que el central baje la tasa, los niveles de retorno deberían empezar a caer de la mano de que el central vaya bajando también la TPM. Perfecto. Y la última pregunta, Edu. Tomás nos pregunta, ¿cómo impacta esto que ha pasado, ¿cierto?, con Silicon Valley Bank en los mercados a Chile? Como comentábamos, al final del día el impacto ha terminado siendo positivo por el lado de la renta fija local porque como se ajustaron estas expectativas de que la Fed deje de subir la tasa e incluso la empiece a bajar este año, eso generó caídas en los niveles de las tasas de la renta fija tanto afuera de Chile como también en nuestro país. Entonces, al final del día, como comentábamos, no vemos un impacto, un contagio al sector bancario en nuestro país y además el impacto por el lado de las inversiones, en particular en el caso de la renta fija, ha sido incluso positivo, porque han caído las tasas gracias a este ajuste en las expectativas, que también ajustó un poco las expectativas de lo que podría hacer el Banco Central acá en nuestro país, que podría tener más espacio para bajar también la tasa si es que la Fed muera también su mensaje. Entonces ha terminado teniendo un impacto positivo, en particular para la renta fija en nuestro país. Perfecto. Bueno, Edu, te agradezco el tiempo para conversar con nosotros el día de hoy. Sin duda hemos tenido una semana bien movida, donde es clave entender cuáles son los principales temas que están moviendo los mercados financieros. Así que siempre tus comentarios y tu análisis son muy reveladores para todos nosotros, para poder informarnos y también para mantener al día a nuestros clientes. Así que te agradezco por tu tiempo y toda la información que nos diste. No, gracias a ti y a todas las personas que obviamente se conectaron con nosotros el día de hoy. Así que ahí nos estamos viendo en la próxima. Perfecto. Bueno, les recuerdo igual que este live va a quedar grabado. Tuvimos algunos temas técnicos durante la transmisión. Va a quedar grabado, guardado en el canal de YouTube. Lo vamos a subir también ahí a nuestras redes sociales para que lo puedan revisitar. Y bueno, antes de despedirme, los invito también a que sigan la cuenta de Instagram de Itaú Inversiones Chile, donde pueden conocer más de nuestras alternativas de inversión y tener tips y consejos para que tomen mejores decisiones con sus inversiones. Nos pueden buscar en Instagram como Itaú Inversiones Chile. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo live de Itaú Inversiones. Nos vemos. Gracias. Chao, Chao. chao.